Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunate Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Guerra Civil Española, primera parte. Primera parte porque obviamente este asunto requerirá varias entregas. Antes de nada, quiero remitir a quien haya accedido a este canal por primera vez a la serie de capítulos dedicados a la Segunda República que pueden ustedes encontrar en una de las listas de reproducción de este canal de Fortunate Jacinta. La serie está compuesta por un total de 14 programas, unas 8 horas de emisión, programas que publiqué en el verano de 2019. Y permítanme también que les invite a entrar en nuestra página web www.fortunatejacinta.com, donde pueden encontrar distintas actividades de este proyecto hispánico Fortunate Jacinta. Por ejemplo, hay una parte de tienda donde ofrecemos distintos artículos como distintos modelos de esta taza. Pensar es pensar contra alguien, en este caso. Y también, ponemos a vuestra disposición mi último libro, El fin de la izquierda, el desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial, o mi libro anterior, Arte, propaganda y política, ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España, los dos libros publicados por Secotia del grupo Almuzara. También ponemos a vuestra disposición el primer curso de nuestra academia virtual, un curso de introducción a la filosofía política desde el materialismo filosófico por un módico precio. Con todos estos artículos, intentamos financiar este proyecto en defensa de España y de la hispanidad, un proyecto que, como sabéis, no cuenta con financiación externa de ninguna institución, ni pública ni privada, ningún partido político, ni nada por el estilo. Y ahora ya seguimos, porque es absolutamente imposible entender la Guerra Civil Española, el franquismo y el ambiente ideológico-político de la España del presente sin tener un mínimo conocimiento de los sucesos que tuvieron lugar durante la Segunda República Española, periodo, por cierto, que queda fuera de la Ley de Memoria Democrática del PSOE, lo que ya está indicando el extraordinario interés que ciertos poderes políticos tienen en ocultar la realidad de aquel caótico periodo de la historia contemporánea española. Pretendemos abordar, por tanto, una de las etapas históricas más falseadas del presente, y fruto de ese falseamiento es esa imagen de la Segunda República como un noble periodo democrático truncado por el fascismo. A este respecto voy a empezar subrayando que en estos capítulos yo no voy a utilizar la división tan sencilla como falaz que trata de explicar la Guerra Civil Española como un enfrentamiento entre fascistas y demócratas, entre déspotas y republicanos, entre progresistas y reaccionarios, o como una lucha entre la libertad y la opresión. Pues no. Todas estas etiquetas, todas ellas se fundan en un relato ideológico, maniqueo e inventado. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en todo el articulado de la Ley de Memoria Democrática no aparece ni una sola vez la palabra fascista o fascismo? Sí que aparece en un par de ocasiones en el preámbulo, y ese es un tema interesantísimo que voy a tratar próximamente. Ya verán ustedes qué entretenido. Pues bien, en esta serie de capítulos dedicados a la Guerra Civil, yo voy a hablar más bien acogiéndome a la propia clasificación que Clara Campoamor ofrece en su libro titulado La Revolución Española vista por una republicana, un libro que ella escribió pocos meses después del estallido de la guerra, estando ya ella fuera de España. En ese texto, Clara Campoamor no habla de fascistas contra republicanos, ni de demócratas contra antidemócratas, rótulos que ya encierran una trampa conceptual maliciosa, sino que ella habla de gubernamentales por un lado y de alzados por otro. Y mucho cuidado, porque cuando ella dice gubernamentales no se está refiriendo a los republicanos, sino a la coalición Frente Populista, a la que considera ya muy alejada de los intereses republicanos, una coalición Frente Populista de la que la propia Clara Campoamor huyó, precisamente. Por tanto, yo designaré los bandos enfrentados en la Guerra Civil Española en esos mismos términos: gubernamentales o Frente Popular por un lado y alzados o nacionales por otro lado. Bien, recordemos en primer lugar que la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, había ganado los comicios de 1933. Sin embargo, qué curioso, la CEDA no tomó el poder, porque Gil Robles, su líder, esperaba que se calmasen las pasiones y los rencores de las izquierdas, dicho así de forma literal. De modo que quien formó gobierno fue el Partido Radical de Alejandro Lerroux.
Y yo me pregunto, ¿cabe cosa más contraria a un partido fascista? Si Benito Mussolini, que algo sabría de fascismo, digo yo, gana unas elecciones, permitiría que otro partido formara gobierno en su lugar, porque él preferiría calmar los rencores y las pasiones de las izquierdas. Gil Robles de la CEDA llegó a decir: este no es el momento para una política de derechas. ¿Se imaginan ustedes a Mussolini diciendo: este no es el momento para una política fascista? ¿Se lo imaginan ustedes? Si la CEDA era tan fascista, como mantiene una ingente masa de literatura e historiografía, ¿cómo es que no aprovechó el fracaso de la insurrección de octubre de 1934 para aplastar definitivamente a los partidos y a las organizaciones revolucionarias y encarcelar y ejecutar a sus dirigentes? ¿Cómo no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Si la CEDA era tan fascista, ¿cómo es que ni siquiera ilegalizó a los partidos que asaltaron al régimen republicano en 1934, permitiendo que volviesen a presentarse a las elecciones en febrero de 1936? Y otro tanto se puede decir de la figura de Franco. Como le dijo Juan Negrín, del PSOE, a Juan Simeón Bidarte, abrimos comillas, durante el gobierno de la CEDA, en que Gil Robles estaba en guerra, él, Franco, pudo dar un golpe de Estado, sin que nadie se le opusiese, destrozados como estábamos nosotros. Tenía una cámara que hubiese justificado cualquier acto contra la República, y tampoco hizo nada, cerramos comillas. Llamar fascista a quien no lo es puede resultar muy útil de cara a la propaganda para ciertas formaciones. Ahora bien, resulta completamente inútil para los intereses de la ciudadanía y, por supuesto, para el conocimiento objetivo de la realidad histórica. Pero el antifascismo era la ideología que debía predominar ante tal situación, tal y como expresaba Wenceslao Carrillo, padre de Santiago Carrillo, que así dijo: no debemos hablar ni de una acción para implantar el socialismo, se refiere al socialismo marxista, lo que habría de restarnos bastantes ayudas, ni tenemos que hablar de defensa de la democracia, por si con ello se enfriaba el entusiasmo de nuestros camaradas. Debe hablarse solo de antifascismo, en lo que puede resumirse todo, cerramos comillas. Es decir, los líderes del Frente Popular sabían de sobra que la CEDA no era fascista y que en términos de propaganda debían usar el antifascismo como momento psicológico para enardecer a las masas. Eso hicieron entonces y en eso estamos ahora mismo, exactamente la misma estrategia. Más que al fascismo mussoliniano, la CEDA se parecía a la democracia cristiana del padre Luigi Sturzo del Partido Popular Italiano. Y su análogo alemán era el Centrum Católico, no el partido nazi. Es decir, la CEDA era una coalición de partidos republicanos de derechas, por simplificar. Una vez hecha esta aclaración, vamos a subrayar una vez más que la guerra civil tuvo su prólogo en la Revolución de Octubre de 1934. Es decir, que en julio de 1936 se reanudó lo que en octubre de 1934 había quedado a medias. Dicha insurrección quedó como telón de fondo en la pugna entre los distintos partidos de izquierdas y los de derechas, un antagonismo que alcanzó unos niveles de tensión insostenibles tras las elecciones de febrero de 1936. La Revolución de Octubre de 1934, por ejemplo, tuvo consecuencias políticas inmediatas en el PSOE, dado que las distintas corrientes del partido acentuaron sus diferencias en una atmósfera sumamente conflictiva. La línea revolucionaria de Largo Caballero, ya por entonces conocido como el Lenin español, se afianzaba especialmente en la UGT y en el socialismo madrileño, con un programa muy nítido: revolución proletaria y no pactar con hazaña. En esa misma línea estaban las juventudes del partido, controladas desde 1934 por Santiago Carrillo, al servicio de Moscú. En el lado opuesto, Julián Besteiro, también dentro del PSOE, era enemigo de revolucionarios y de comunistas y trataba de afianzar un pacto con los republicanos de izquierdas. En eso estaba también Indalecio Prieto, también del PSOE, que hasta octubre de 1934 había sido revolucionario, pero que ahora se convertirá en el rival por antonomasia de Largo Caballero. Fíjense ustedes cómo estaba el asunto solamente dentro del PSOE.
Confirmamos así que la unidad armónica de la izquierda es un mito que trabajó Gustavo Bueno. Lo que tenemos históricamente son distintas generaciones de izquierdas enfrentadas no solo a las diferentes modulaciones de las derechas que les van saliendo al paso, sino a menudo contrapuestas a muerte entre sí, entre ellas mismas. Pero bueno, sigamos. En 1935, Gil Robles, desde el Ministerio de Guerra, resolvió nombrar a Francisco Franco jefe del Estado Mayor Central y devolver al servicio al general Mola, al que se dio el mando de las fuerzas de África. Pero claro, entonces llegaron las elecciones de 1936. Vamos a recordar en este punto que la Segunda República surgió a causa de la cesión de poder de los propios monárquicos y que los partidos propiamente republicanos eran muy débiles y no todos de izquierdas, como se suele suponer. Había republicanos de izquierdas y de derechas. También hay que recordar que las derechas no conspiraron contra el régimen republicano desde el principio y que la oposición inicial a la República vino desde el primer momento por parte de comunistas y de los anarquistas de la CNT FAI. De ahí sí. Además, PSOE y los secesionistas catalanes y vascos solo apoyaron la República como fase previa para alcanzar sus respectivos objetivos, los secesionistas buscando la disgregación de España y los del PSOE buscando la dictadura del proletariado a través de una revolución de tipo soviético, tal y como expresó nítidamente Largo Caballero en un mitin en Madrid en 1936, y así dijo: «Antes de la República, nuestro deber era traer la República, pero establecido este régimen, nuestro deber es traer el socialismo. Y cuando hablamos de socialismo, hay que hablar de socialismo marxista, de socialismo revolucionario con todas sus consecuencias», cerramos comillas. Las izquierdas y los secesionistas se organizaron en una amplia coalición, el llamado Frente Popular, que incluía a Azaña, socialistas, comunistas y, como decimos, partidos secesionistas, que no se pueden clasificar dentro de las izquierdas, sino dentro de la derecha extravagante. Los anarquistas de la CNT siguieron manteniéndose al margen, aunque esta vez decidieron apoyar desde fuera a esta coalición. Solo una cosa les unía, que no volvieran a ganar las derechas, tal y como había ocurrido en 1933. En el bloque E, que llamamos Frente Populista, por tanto, tenemos a distintos partidos de izquierdas enfrentados a muerte entre sí y que aspiraban a distintos tipos de revolución. Y a los secesionistas vascos y catalanes, que buscaban balcanizar España. Fíjense ustedes, vaya cóctel Molotov. Nunca mejor dicho. Objetivos tan dispares, incluso antagónicos, les llevaron a sangrientos choques entre sí. Pero aún así coincidían en dos puntos básicos: atacar la unidad de España y erradicar la Iglesia Católica. Este programa de demolición de las tradiciones españolas, en particular de las religiosas, fue expuesto públicamente por Azaña en Madrid, en su famoso discurso «España ha dejado de ser católica». Es decir, Azaña hablaba y actuaba como un político normativo, que, amparado por la fuerza del grupo, decidió legislar en una dirección antiespañola y anticatólica, aunque dicha dirección atentara contra la realidad histórica y social de la España de 1931. Azaña, de hecho, facilitó la quema de conventos, impidiendo usar la fuerza pública contra los incendiarios. Volvemos a las elecciones de 1936, porque mientras las izquierdas y los secesionistas orgaban organizarse frente a un enemigo común, las derechas no consiguieron formar candidaturas únicas en todas las circunscripciones. Los comicios se celebraron el 16 de febrero en un ambiente extremadamente tenso, donde varias sedes electorales fueron asaltadas por gentes de izquierdas. El resultado del primer escrutinio fue muy ajustado. El partido más votado volvió a ser la CEDA, con 97 escaños, por 88 que había conseguido el PSOE. Azaña admitió en sus diarios: «Los gobernadores, encargados de velar por la pureza del escrutinio, habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines», cerramos comillas. En la segunda vuelta de las elecciones, violentadas las urnas, las izquierdas acabaron otorgándose 50 escaños más de los que les correspondían, 40 según otras fuentes. El fraude otorgó al Frente Popular una aplastante mayoría en las Cortes. Jamás se publicó el escrutinio exacto de aquellos comicios.
Las derechas eran perfectamente conscientes de que les habían robado las elecciones. Sin embargo, temiendo un nuevo desbordamiento revolucionario, prefirieron confiar en la capacidad de Azaña para controlar a sus socios y reconocieron la victoria del Frente Popular. Apenas transcurrido un mes desde las elecciones, Azaña constata lo siguiente: creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó gobierno y he perdido la cuenta de las poblaciones en las que se han quemado iglesias y conventos. Así dice Azaña. Claro, en las calles pues se empieza a oír cada vez más el Viva Rusia en vez de el Viva España. A estas alturas, el balance que dejaba tras de sí la Segunda República era objetivamente desolador. Para empezar, una inestabilidad política asombrosa. 20 gobiernos, 21 estados de prevención, 23 estados de alarma y 18 estados de guerra. Recordemos que todo esto en apenas 5 años. En consonancia, una fuerte inestabilidad laboral. 4.000 huelgas y 38 millones de jornadas de trabajo perdidas. La producción nunca superó las cifras de 1929 y la industrialización seguía retrocediendo, salvo en el periodo de 1934 a 1935. Qué curioso, justo cuando estaba en el gobierno la CEDA. El Producto Interior Bruto cayó en 1931 y en 1933, y siempre fue inferior a las cifras de 1929. También las exportaciones cayeron. Si en 1930 representaban el 10% del PIB, 5 años después solo eran el 5%, a lo cual contribuyó no poco la crisis internacional, el crack del 29. El paro aumentó gravemente desde los 389.000 parados que había en junio de 1932 hasta los 821.000 de junio de 1936, más del doble en apenas 4 años. Había un sistema de cobertura de desempleo que, por cierto, debía mucho a Largo Caballero, pero solo alcanzaba al 2,4% de los trabajadores, solo al 2,4%, porque no había dinero suficiente para financiarlo. Hubo logros importantes en seguros de maternidad y de accidentes laborales, también en el periodo del 33 al 35, con la CEDA en el gobierno, y también en el seguro de pensiones, que llegó a cubrir al 65% de la población activa. En cuanto a la reforma agraria, que fue una de las grandes banderas de 1931, fracasó sin paliativos. Al final del periodo, lo único que había era un exceso de proletariado agrario en condiciones de extrema penuria, volviendo la miseria y el hambre a los niveles de principios de siglo. El gobierno nacido de las elecciones del 36 sería incapaz de enderezar el rumbo. Lo que vendría después fue la guerra civil. Tras las elecciones del 36, el gobierno del Frente Popular enseguida dio muestras de su debilidad. Azaña formó un gabinete sin socialistas, pues estos, pese a su mayoría parlamentaria, prefirieron mantenerse al margen de los ministerios porque lo que querían era llevar a cabo en las calles lo que no hubieran podido hacer desde el poder. El estado de alarma, proclamado formalmente por el gobierno el 17 de febrero de 1936, justo después de las elecciones, fue prorrogado después por Azaña mes tras mes, contra lo que el propio Frente Popular había prometido. Había razones para mantener el estado de alarma, porque la violencia permanente se había adueñado de las calles. Entre febrero y junio de 1936 se produjeron más de 300 asesinatos políticos. La mecha la habían prendido los anarquistas años atrás. Ahora los socialistas se sumaban a la orgía de pistolas e incendios. En el otro lado, los falangistas contestaban, y no solo ellos, porque el clima político se deterioró muy rápidamente. Piensen ustedes ahora, por ejemplo, que desde las últimas elecciones de agosto aquí en España hasta nuestro momento, pues marzo de 2024, se hubieran cometido 300 asesinatos políticos, incluido pues el asesinato del líder de la oposición, por ejemplo, el asesinato de Santiago Abascal, o el de Feijóo, o el de Pedro Sánchez, imagínenselo. Pero sigamos, una de las primeras medidas del nuevo gobierno del Frente Popular fue meter en la cárcel a José Antonio Primo de Rivera. ¿Y qué cargo se le imputó? Pues el de tenencia ilícita de armas, algo por otro lado que era muy habitual en aquellos momentos de tantísima violencia en las calles. ¿Pero por qué el gobierno de Azaña detuvo realmente a José Antonio? Su relieve político era entonces bastante limitado.
Sus resultados electorales en febrero habían sido pésimos, y la Falange, aunque cada vez más activa en la calle, no pasaba de ser un grupo minoritario. Lo cierto es que la Falange era, junto con los carlistas, el único grupo que respondía a la violencia de las izquierdas. Además, recibía financiación de la Italia de Mussolini. Por otro lado, José Antonio mantenía estrechos contactos con hombres relevantes de la vida política española. Así las cosas, el gobierno inventó aquel cargo falso o exagerado y le encarceló. Muy poco tiempo después, en un paso más allá, decidió ilegalizar a la Falange. Por su parte, el programa del PSOE ya era estrictamente comunista a esas alturas y plurinacionalizador. Proponía transformar el Estado en una confederación de las nacionalidades ibéricas con reconocimiento del derecho a la autodeterminación e incluso a la independencia, o sea, era balcanizador. Proponía también suprimir la lengua oficial del Estado, el español, y suprimir los ejércitos permanentes procediendo al armamento general del pueblo. También proponía confiscar los bienes del clero y disolver las órdenes religiosas, imponer el control obrero en la industria y en el comercio, nacionalizar la banca y los recursos nacionales, así como unificar al PSOE con el PC, con el Partido Comunista de España, en un solo partido de clase, unificación que habría de extenderse a los demás partidos obreros. El balance de toda esta agitación lo hizo en las Cortes ya andando el mes de junio de 1936 José María Gil Robles. 269 muertos, 1.287 heridos, la gran mayoría eran víctimas de derechas, 33 periódicos de las derechas asaltados o dañados, 10 completamente destruidos, asalto de 312 centros políticos y sedes de sociedades privadas y destrucción de otros 89, 160 iglesias totalmente destruidas, 251 templos asaltados o incendiados, 113 huelgas generales, 228 huelgas parciales, 146 bombas y petardos explotados, 78 recogidos sin explotar, etc. Eso fue lo que pasó en España, atención, entre los meses de febrero y junio de 1936. Pese a la evidencia de los números, el gobierno del Frente Popular no solo se negó a entrar en el debate, sino que atribuyó a las derechas la culpa de la violencia que las propias derechas sufrían, negando además que existiera inquietud social alguna. Tócate los pies. A estas alturas, las conspiraciones que se iban pergeñando dentro de las derechas eran ya imparables. Solo tenían dos opciones, optar por rebelarse o aceptar mansamente su propia aniquilación, puesto que ese era el objetivo del Frente Popular. No tenía intención de dialogar ni chumineces de esas. Como sabemos, optaron por defenderse. En abril, el general Queipo de Llano, viejo republicano, se entrevistó con el general Mola. Una semana después, los conspiradores escogieron al general Mola como director de la operación. Franco nunca se quiso implicar en la conspiración. Se reunió con unos y con otros. Participó, junto con Mola, en una discreta asamblea con generales retirados. Mantuvo contacto con la CEDA, etc. Pero si algo caracteriza a Franco en ese periodo es su extrema prudencia. ¿Y por qué? Pues miren, entre otras cosas porque durante su etapa como jefe del Estado Mayor, Franco había creado un servicio de contravigilancia para conocer el ambiente en los cuarteles, y por ahí supo que el porcentaje de revolucionarios dentro del ejército era elevadísimo, y que cualquier intento de apartar al Frente Popular del poder derramaría inevitablemente mucha sangre en las calles. Mientras tanto, aparecen amenazas armadas por todas partes. Las juventudes socialistas y comunistas se unifican en marzo de 1936 y nacen las Juventudes Socialistas Unificadas. Los miembros de estas juventudes se integran masivamente en las milicias que el Partido Comunista había venido creando desde los años anteriores, las milicias antifascistas, obreras y campesinas, y se ejercitan con armas y con entrenamiento militar, o sea que no era moco de pavo, era una cosa muy seria. Por su parte, las derechas políticas también se arman. Las milicias de Falange han empezado a organizarse en la clandestinidad, pero sobre todo se ha organizado el Requeté, la milicia de los carlistas, que formaban ya una estructura sólida desde 1934.
Ante lo que parece una inminente revolución marxista, el requeté se multiplica por todas partes. El general Mola entra en contacto con los carlistas en junio de 1936. Franco ve que la pasividad del gobierno está llevando las cosas a una situación sin retorno, de manera que el 23 de junio escribe al que entonces era presidente del gobierno, Casares Quiroga, manifestándole inquietud por la situación política y su preocupación por lo que pasaba en los ambientes militares. Casares Quiroga ni siquiera contestó. Por su parte, el general Mola tuvo listo su plan al final de la primavera. No preparaba un pronunciamiento al estilo decimonónico, ni tampoco un golpe técnico con ocupación de centros de poder, sino más bien una especie de marcha militar sobre Madrid a partir de los centros que esperaba controlar pronto en la periferia, Barcelona, Pamplona, Galicia, Andalucía, etc. Franco seguía sin verlo claro, pero la efervescencia en las calles y la impotencia del gobierno empujaba, todo parecía indicar que empujaba hacia un desenlace fatal. Solo faltaba una chispa, y la chispa llegó con el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936 por parte de un comando de policías socialistas. Calvo Sotelo tenía 43 años. No era un crimen cualquiera. Elementos policiales y paramilitares afines al gobierno habían matado a uno de los líderes de la oposición. Era, por tanto, un crimen de Estado. Calvo Sotelo era uno de los personajes más brillantes de su generación. Antes de los 25 años ya era licenciado en Derecho con matrícula de honor, doctor con premio extraordinario y abogado del Estado con el número 1 de su promoción y con la puntuación más alta de su historia. Ingresó muy joven en política como secretario de Antonio Maura. Elegido diputado, fustigó el caciquismo y defendió políticas de reforma social. Cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera, entró en sus gobiernos y reformó la administración civil. Después, como ministro de Hacienda, reformó el sistema financiero español. Calvo Sotelo, desde su escaño, denunció sin cesar la violencia de las izquierdas, advirtiendo que si seguía el caos en las calles, el ejército tendría que levantarse. Los socialistas le amenazaron de muerte en el propio Parlamento. La comunista Dolores Ibárruri lo hizo abiertamente, convirtiéndolo así en objetivo para las milicias de las izquierdas, que ya operaban en las calles y que solo esperaban un pretexto para asesinarle. Recordemos que el socialista Ángel Galarza espetó a Calvo Sotelo en el propio Parlamento lo siguiente. Le dijo: pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida. O también esto otro que recordaba Salvador de Madariaga, diputado republicano en ese momento, y que cuenta, dice: Dolores Ibárruri, la pasionaria del Partido Comunista de las Cortes, le gritó a Calvo Sotelo: «Este es tu último discurso». Y así fue. Esto es lo que dice Salvador de Madariaga. El 13 de julio de 1936, un grupo de personas vinculados a la escolta personal de Indalecio Prieto se presentó en el domicilio de Calvo Sotelo, le hizo salir detenido, le subió a un furgón y allí mismo el pistolero socialista Luis Cuenca, de la escolta personal de Indalecio Prieto, le descerrajó un tiro en la cabeza. Después abandonaron el cadáver en el cementerio. «Ese atentado es la guerra», dijo el líder socialista Zugazagoitia cuando los autores del crimen le contaron lo que habían hecho. Efectivamente, los militares que aún dudaban sobre si debían actuar o no contra el Frente Popular, como le pasaba al propio Francisco Franco, terminaron convenciéndose de que no quedaba otra solución sino la sublevación. Así, los asesinos de Calvo Sotelo empujaron abiertamente al país a la guerra civil. Quien sostenga que la guerra civil fue el resultado de la maldad de un grupo de militares fascistas que por pura iniquidad y depravación decidieron un día dar un golpe de estado porque se aburrían o algo por el estilo, pues sencillamente quien sostenga esto es porque es o un ignorante o un cómplice culpable. El 17 de julio de 1936 se levantó el Ejército de África, bajo la dirección del general Franco, quien llegaba a la península desde las Canarias a bordo de un avión, el Dragón Rapid, fletado en Londres bajo iniciativa del editor del diario monárquico ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, y del financiero Juan March, sí, el de la Fundación Juan March, esa fundación cultural que tanto enardece a los autoproclamados de izquierdas.
El plan del general Mola consistía en hacerse con la cabeza de las principales regiones militares. Su objetivo era un golpe rápido que evitara una lucha larga y sangrienta. Una vez controlada la situación, vendría a España el jefe elegido por los sublevados, el general Sanjurjo, exiliado entonces en Portugal. Pero el golpe fracasó y se convirtió en una guerra. Por su parte, Azaña, por entonces en la presidencia de la República, puso en el gobierno a José Giral, quien tomó la decisión de armar a las milicias socialistas, anarquistas y comunistas, quienes acto seguido organizaron sus propios centros de poder revolucionario. Menuda idea más maravillosa que tuvo el presidente del gobierno. En el lado de los sublevados hay gentes de muy distinto origen, pero en general hay que decir que no se levantan contra la República, sino contra el gobierno del Frente Popular. Es importante señalar que nos encontramos frente a un levantamiento cívico-militar, es decir, frente a una situación de caos ingobernable, se rebelan algunas guarniciones militares y grupos de civiles que luchan por su propia supervivencia. El hombre designado para encabezar el alzamiento, el general Sanjurjo, despega desde Estoril el 20 de julio, pero en la maniobra el avión cae y Sanjurjo muere. La sublevación se queda sin líder. Cabanellas y Mola improvisan una junta de defensa para organizar los movimientos. A partir de este momento, su prioridad será encontrar un nuevo líder. Esto en cuanto a los sublevados. Y ahora, ¿quiénes componen la España del Frente Popular? Pues una coalición bastante heterogénea. Está la izquierda republicana de Azaña, también están los socialistas, entre los que se ha impuesto la línea bolchevique de Largo Caballero, también están los comunistas, que tienen por consigna ganar la guerra antes de hacer la revolución, y están los anarquistas, que es justo al revés, quieren aprovechar la guerra para hacer su revolución. A todo esto hay que añadir a los secesionistas catalanes y vascos que ven la guerra pues como un paso para construir sus respectivos estados propios, es decir, de cada casa lo peor. El gobierno del Frente Popular cuenta con una gran ventaja inicial, ya que controla los grandes centros industriales y urbanos y el Banco de España. En sus manos quedó algo más de la mitad del país. Como ya hemos dicho, las mayores ciudades, los medios de comunicación, la totalidad de las reservas financieras, casi toda la industria, incluyendo la militar, vastas extensiones cerealistas y las productoras de la mayor parte de la agricultura de exportación. En términos militares, y frente a lo que suele pensarse, con el Frente Popular se alineó la mayor parte del generalato. También cuenta con la mayor parte de la aviación y de la marina, un 40% del ejército de tierra y la mayoría de las fuerzas de seguridad. Por eso, Prieto estaba seguro de que los sublevados serían rápidamente aplastados. El Frente Popular adolece, sin embargo, de una gran desventaja, la fragmentación del poder, porque las estructuras del Estado han sido suplantadas por los comités revolucionarios. El Frente Popular contará con dos apoyos relevantes: Francia, en un primer momento, donde también gobierna un Frente Popular, pero sobre todo la Unión Soviética. En cuanto a la España sublevada, que reivindica para sí el término nacional porque defiende la unidad política y territorial de España y sus tradiciones, agrupa a todos los sectores sociales y políticos excluidos del Frente Popular o bando gubernamental. Por un lado están los católicos, acorralados por la agresividad revolucionaria. Con ellos están los republicanos de derechas, disconformes con el Frente Popular, y también están los monárquicos que aspiran al retorno de Alfonso XIII, pero no son los únicos. Efectivamente, las fuerzas que enseguida se convertirán en pivotes del movimiento nacional serán dos formaciones aparentemente marginales en el juego electoral, pero que van a mostrar una enorme capacidad de movilización popular. Nos referimos a los tradicionalistas, el llamado Requeté, quienes quieren resucitar la causa carlista, y por otro lado tenemos a los falangistas, cuyo número se multiplicará exponencialmente a partir de este momento. La España nacional parte con una grave desventaja, un territorio muy fragmentado y sin recursos industriales propios, pero tiene también varias bazas a su favor: la unidad de mando en torno a la cabeza militar del movimiento, la conciencia de estar luchando por su propia supervivencia y por la conservación de España, y la calidad de los mandos intermedios del ejército. También los sublevados tienen su apoyo exterior,
Italia y Alemania, que no quieren que el comunismo se instale en España. En un país así dividido, cada campo emprende una feroz pugna para eliminar al enemigo interior, y como sucede en toda guerra civil, el argumento ideológico encubrirá con frecuencia simples venganzas personales. En el campo nacional, los objetivos a reprimir serán las personas manifiestamente afectas al Frente Popular y, por supuesto, las estructuras de los partidos y sindicatos de izquierdas. En líneas generales, la represión en el bando sublevado, pasadas las primeras semanas de purgas sin control, se ejecutará bajo dirección militar, con juicios sumarísimos y con consejos de guerras por responsabilidades políticas o criminales. Se calcula que el número de víctimas del terror político en el campo nacional durante la guerra asciende a unas 20.000 personas. El escenario es diferente en el otro campo, el del Frente Popular, porque la purga de elementos enemigos en la retaguardia se convierte en prioridad de los nuevos poderes revolucionarios. En Madrid y Barcelona, por ejemplo, durante los primeros días de la guerra, las milicias no acuden al frente, solo lo hará el Partido Comunista, sino que se dedican a eliminar físicamente a los enemigos de clase. Nacen así las checas, por el nombre de la policía política creada por Lenin en 1917. Las checas eran cárceles privadas de los partidos y sindicatos del Frente Popular. El gobierno institucionalizará estas checas, que llegarán a ser más de 300 en toda España. Primero fusilarán a los militares insurrectos e inmediatamente extenderán la represión a todos los demás ámbitos, afiliados a partidos de derechas, clérigos y monjas, activistas católicos, etc. Ya hemos dicho que el número total de víctimas del terror nacional durante la Guerra Civil era de unas 20.000 personas. Pues bien, el número total de víctimas del terror rojo durante la Guerra Civil alcanzará las 60.000 personas. La gran mayoría, alrededor de 50.000, cayó en los primeros meses. De ellos, unos 7.000 eran clérigos y monjas. El terror se cebará especialmente con los católicos en general, frecuentemente además en condiciones de extrema crueldad. Esta situación dio a la lucha de los nacionales un inequívoco aire de cruzada por la fe, que el propio episcopado español ratificó en julio de 1937. Desde el punto de vista militar, la tónica general de la guerra será la misma desde el principio: iniciativa del bando sublevado o nacional y reacción defensiva del Frente Popular. Las fuerzas gubernamentales eran superiores en recursos, como ya hemos dicho, pero carecían de orden por la dinámica revolucionaria desatada por socialistas y anarquistas. Las caídas de Badajoz y Talavera provocaron un terremoto político en el Frente Popular porque evidenció el caos interno. Las milicias iban por un lado y la estructura militar iba por otro lado, y así no se podía ganar la guerra. Había dos opciones: o someter a las milicias a la disciplina militar o poner la estructura militar al servicio del proyecto revolucionario, y eso fue lo que pasó. Efectivamente, se escogió esa segunda opción: poner la estructura militar al servicio del proyecto revolucionario. Y el 4 de septiembre, Azaña entregó el gobierno a Largo Caballero, líder del ala radical del PSOE y principal responsable, no lo olvidemos, de la sangrienta revolución de 1934. Largo Caballero intentará disciplinar al ejército al modo soviético, introduciendo comisarios políticos en las unidades. Así nació el Ejército Popular de la República, cuyo emblema era una estrella roja. Algo que no suele contarse es que de todos los oficiales alineados el 18 de julio con el gobierno del Frente Popular, prácticamente la mitad, 4.450, serán expulsados por razones políticas y 1.729 morirán fusilados. En la conformación del Ejército de la República pesó mucho la influencia de la Unión Soviética, que se había convertido en el principal apoyo del Frente Popular, ya que Francia, forzada por Gran Bretaña, terminó retirando su respaldo. Para Moscú, la Guerra Civil Española era una prolongación de la Revolución Comunista Internacional. Aparecerían también en este momento las brigadas internacionales. La mayoría, recordemos, no eran soldados profesionales, sino trabajadores reclutados voluntariamente por los partidos comunistas a través de la Comintern.
En el otro lado, el bando nacional dispondrá de la ayuda militar de Italia y Alemania. Italia era por entonces el primer fabricante de aviones de caza del mundo. Con este refuerzo, el bando sublevado dispuso de fuerza aérea. En total, la participación italiana sumará cerca de 50.000 soldados. La participación extranjera fue muy pareja en ambos bandos. Sin embargo, en el terreno político, Moscú ejerció sobre el gobierno del Frente Popular una influencia muy superior a la que Berlín y Roma ejercerían sobre Franco. Bueno, y hasta aquí esta primera entrega sobre la Guerra Civil Española. Nos quedan todavía como mínimo otras 2, pero bueno, con calma. Aprovecho para recordaros una vez más que visitéis en la página web del proyecto hispánico Fortunata y Jacinta, www.fortunatayajacinta.com. Abajo en la caja de descripción del vídeo están todos los enlaces de interés y allí podréis encontrar pues distintos objetos para financiar este proyecto. Mis últimos libros, también el acceso al primer curso de introducción a la filosofía política desde el materialismo filosófico, con un precio extraordinario, son 14 sesiones, 14 lecciones por 70 euros. Aprovecho como siempre para dar las gracias a todos los seguidores, a todos los mecenas del canal. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Recordad pues que hay que darle a la suscripción, a la campanita, revisar bien todas las notificaciones. Si queréis apoyar económicamente este proyecto tenéis la opción, aquí debajo justo hay 2 botones, uno el botón de gracias y otro el botón de miembros, y a partir de ahí podéis decidir una cifra que puede ser pequeñita, no hacen falta millones de euros, para apoyar económicamente este proyecto. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!